En aras de la puntualidad, vamos a comenzar al tiro con nuestra charla de hoy día. Muy buenas tardes a todas, a todos. Queremos darles una cordial bienvenida a quienes se han unido a través de Zoom o a través de nuestro canal de YouTube para esta nueva charla gratuita de Fundación Un Camino. Soy Mariela Roth, coordinadora general de la Fundación, y nuestra charla de hoy tiene por título Espiritualidad para estos tiempos de crisis. El expositor de hoy es Román Guridi, y Román, lo voy a presentar brevemente, es doctor en teología y magíster en teología y filosofía, y su investigación y docencia se orientan a una crítica cristiana de las creencias y actitudes que subyacen a la crisis socioambiental que estamos viviendo ya, ¿verdad? Así como también a una actualización ecológica del cristianismo, tanto en su enseñanza como en su práctica. Román también es autor del libro Ecoteología hacia un nuevo estilo de vida y de otros artículos vinculados al tema religiones y ecología. Actualmente se desempeña como académico de la Universidad Católica de Chile y coordinador de las relaciones internacionales de la Facultad de Teología de la misma universidad. Antes de dejarlos con Román, les voy a pedir que si tienen alguna duda o pregunta, las pueden ir anotando en el chat que tiene Zoom, y Román las va a ir respondiendo al finalizar su exposición para que no vayamos interrumpiendo entre medio. Y también les pedimos que no hagan estos comentarios en forma verbal, porque somos muchos y se va a seguir integrando gente, entonces se nos puede desordenar un poco la cosa. Pero todas las dudas y preguntas las pueden ir dejando en el chat y las vamos a ir, se las vamos a ir haciendo a Román al finalizar la exposición. Bien, sin más que decirle, las dejo entonces en compañía de Román. Muchas gracias, Mariela, por la presentación. Y lo primero que quisiera chequear es que me están viendo y escuchando bien. Háganme con las manitos así, así, ya, perfecto. Muchas gracias. Entonces, gracias, Mariela, por la introducción y para conversar de un tema que me atrae y me importa mucho, no solo de un punto de vista como teórico, sino que también las cosas que les propongo conversar hoy día tienen que ver también con lo que yo intento vivir cotidianamente o en mis semanas. Entonces, lo que voy a conversar hoy día y les propongo como conversación está atravesado como intelectualmente, pero también vitalmente, ¿no? Y también me gustaría, en primer lugar, eso, como que se relacionen con lo que les voy a comentar, no solo como teóricamente, sino que también vaya pasando por el sedazo afectivo o cómo uno resuena frente a las ideas que les voy a proponer. La pregunta de fondo que yo me hago personalmente es cómo vivir, y lo voy a decir así, de una manera ecológicamente más amigable. ¿Ya? Suena como rimbombante eso, pero la espiritualidad tiene que ver con espíritu, con una cierta manera de habitar el mundo cotidianamente. Yo me pregunto eso, ¿cómo vivir yo de un modo ecológicamente más amigable? Y en principio eso yo lo leo de una doble manera. En primer lugar, cómo honrar mi dependencia. O sea, dependo de muchas cosas, el agua, el aire, dependo de muchas personas, y esto no es en oposición a la idea de la autonomía o la libertad, pero sí para realzar mucho que esa autonomía o libertad está siempre fundada en una rama, una red de dependencias. Entonces, me gusta a mí eso. Y lo segundo que me gusta a mí es la pregunta de cómo dar fruto, que, que es distinto a tener éxito o ser exitoso o exitosa. Entonces, ¿cuáles son los criterios o las claves con las cuales yo leo mi vida cotidiana en la perspectiva de dar fruto? ¿Ya? Entonces, eh, no les voy a dar ninguna receta, les anticipo, pero les propongo una conversación en torno a ciertas imágenes, conceptos, narrativas, a ciertas prácticas. Entonces voy a proponer cosas en ese registro, imágenes, conceptos, narrativas, prácticas, y lo que yo les propongo es que esta conversación ojalá pueda seguir nutriendo sus propias conversaciones personales o en los grupos en los que ustedes están. Eh, además de elementos teóricos, como les dice, les voy a proponer ciertos ejercicios también, no para que lo hagamos ahora, sino para ver que si ustedes quieren
lo hacen después, pistas para también seguir profundizando en la propia espiritualidad. Y aquí me anclo en mi como espiritualidad matriz, la espiritualidad ignaciana, y entonces hay una frase, un dicho muy popular en esta espiritualidad que es bien interesante, que dice, no hay mucho saber, harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar las cosas internamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Si hay algo que lo que yo les propongo, ustedes resuelven, quédense ahí. No hay para qué como escuchar todo lo que voy a decir. Si se la tienen en alguna parte, no hay problema. ¿Ya? Voy a compartir pantalla. Y ahí, háganme de nuevo una manito, Mariela, te estoy viendo a ti, si se ve, por favor. Sí, está ¿Se perfecto, ve? Román. Ya, Sí, entonces la voy a poner como ahora presentación. Así. Genial, ya, perfecto. Entonces, el título que les propuse es Espiritualidad para estos tiempos de crisis. Entonces, ya con eso entramos de lleno a la conversación, porque espiritualidad, como les decía, tiene que ver con espíritu, con una cierta manera cotidiana de vivir, de habitar el mundo, con lo que hago todos los días, ideas, emociones, formas de sentir y también prácticas concretas. Y en estos tiempos, pusimos ahí de crisis. Entonces, ¿qué es lo primero que habría que decir? Que efectivamente, aunque suene abstracto, estamos viviendo un mundo contemporáneo con un conjunto de crisis. Y aquí no hay para qué hacer un gran repertorio de ellas, pero voy a nombrar algunas. Piensen, en primer lugar, la gran crisis de la pandemia, en la cual estamos insertos e insertas todos desde hace un año y medio. Ha sido una crisis gigantesca que parte por un problema aparentemente médico, sanitario, pero que empieza a repercutir en otras dimensiones de nuestra vida. Desde el punto de vista económico, también social, no nos podemos ver con la gente, nos genera incertidumbre, temor. Entonces, es una crisis de la cual nadie puede decir hoy día yo estoy ajeno o ajena. Crisis en ese sentido de la pandemia. También uno podría decir, si nos vamos a un plano más religioso, por ejemplo, estamos en una crisis de la Iglesia Católica que tiene diferentes como desafíos delante, pero que ha estado marcada en los últimos 15 años fundamentalmente por el problema del conocimiento del abuso de conciencia, el abuso espiritual y el abuso sexual dentro de la Iglesia Católica, sobre todo por parte de clérigos, sacerdotes. Es una crisis de tono mayor y que ha tenido expresiones, o más bien ha surgido en varios países, Alemania, Australia, Irlanda, España y en Latinoamérica fuertemente en nuestro país, Estados Unidos. Que no aparezca en otros países no es que ahí no esté ocurriendo o no haya ocurrido, sino que probablemente hay un tratamiento todavía desde el punto de vista de la prensa o de las instancias locales que no han logrado visibilizar de mejor manera ese fenómeno. Pero es una crisis bastante grande. Yo la crisis que les propongo como telón de fondo es la que les pongo ahí, una crisis ecológica. Y todas estas crisis que les nombro, lo importante es captar que son multidimensionales y sistémicas. Eso son ya abstracto, pero es decir, que se están expresando no solamente en un aspecto de nuestra vida. Si pensamos, por ejemplo, en la crisis ecológica, hoy día, para darle un ejemplo, la Convención Constituyente votó de manera bastante unánime que esta nueva constitución tiene que inscribirse o se declaró que estamos en un estado de catástrofe climática y ecológica. Una toma de conciencia de esta crisis multidimensional. Se expresa en diferentes aspectos, de manera personal, también se está expresando en problemas sociales en nuestras ciudades. Piensen, por ejemplo, el fenómeno muy fuerte hoy día de la migración, también por razones ambientales, y por supuesto que se expresa la dimensión ambiental, es decir, hay crisis hídrica, hay un aumento de ciertos eventos naturales, por ejemplo, la lluvia o la sequía, etc. Entonces, es captar que estas crisis no operan solo en un registro de nuestra vida, sino que son multidimensionales. Y después son crisis sistémicas, es decir, no hay una sola causa en el origen que pudiéramos transformar y que se acabaría el problema, sino que
todas estas crisis que les nombré, pero también la crisis ecológica, tienen en la raíz diferentes causas y que es importante comprenderlas en todo su abanico, sabiendo que son sistémicas. Por ejemplo, en el caso de la crisis ecológica está la realidad de la explosión demográfica. El mundo se triplicó prácticamente en 60 años. E imagínense lo que significa eso, 3 veces más de hombres y mujeres, desde el punto de vista de generar alimentos, de agua, energía, y también de la capacidad de los sistemas naturales de, entre comillas, absorber todos los desechos que nuestros procesos producen. Es una causa real. Después también se habla, por ejemplo, de esta suerte de matrimonio indisoluble entre la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas. Este conocimiento y sus aplicaciones tan fundamental para nuestra vida actual, fuente de muchos beneficios y de muchas cosas buenas, también ha generado un impacto muy distinto del ser humano en la realidad. Por ejemplo, hoy día podemos incluso intervenir los alimentos, modificarlos genéticamente para hacerlos más resistentes a ciertos climas o que tengan un mejor rendimiento. Entonces, otra causa es este maridaje. Podríamos también hablar, por ejemplo, cómo hay leyes, hay un funcionamiento de la economía, de la política, que son razones estructurales para los problemas de la crisis ecológica que hoy día se enfrenta. ¿Ya? Pero la idea de fondo, entonces no nos enredemos con esto, la idea de fondo es que estamos habitados hoy día por varias crisis, y esas crisis son multidimensionales y sistémicas. Se expresan en diferentes aspectos de nuestra vida y también tienen diferentes causas. Lo que sí es clave captar, creo yo, es que de fondo lo que está en crisis son formas de pensar, formas de sentir y formas de actuar. Eso es lo importante. Entonces, cuando uno dice, oye, hay una crisis sanitaria, hay una crisis eclesial, hay una crisis ecológica, que están tremendamente interconectadas, lo que está en crisis de manera profunda son, insisto, formas de pensar, ideas que nos mueven todos los días, afectos, sentimientos, la manera en que tú recibes la realidad, la juzgas, la experimentas, y por supuesto prácticas concretas. ¿Ah? Les doy un ejemplo. La manera en que tú entiendes el éxito. ¿Ya? Según como yo entienda qué es lo que es el éxito, me va a generar ciertas emociones, lo que voy viviendo, por ejemplo, el sueldo que gano, la influencia que tengo sobre las personas, el trabajo que tengo. Mi idea de éxito me va a generar emociones en función de esas cosas súper concretas y me voy a comportar de acuerdo a eso que creo. Por ejemplo, según lo que yo entienda por migrante, y cómo pienso la migración, me va a generar emociones de encontrarme con otros y otras de otros países que no voy a poder evitar. Van a surgir esas emociones y me voy a comportar de acuerdo a ellas. Entonces, insisto, están en crisis formas de pensar, sentir y vivir cotidianamente. A mí me gusta poner este ejemplo. Este es mi celular, para hablar de un concepto muy medular del funcionamiento de la economía, que es la obsolescencia programada. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que las cosas están programadas para romperse. y que de fondo lo que queremos es que se rompan para poder reemplazarlas y mantener un cierto ciclo económico en funcionamiento. Se rompe la polera, se rompen los audífonos, se rompe el computador, se rompen los pantalones, se rompen los zapatos, se rompe el celular, todo se rompe. El punto es que se tiene que romper en el momento adecuado. Esa es la obsolescencia programada. Es decir, si el celular me dura una semana, ¡guau! No lo compro de nuevo, muy malo este. Pero si me dura 2 años, que es como la expectativa de duración de muchas personas, 2 o 3 años, y se echa a perder, ya anda muy lento, no me cargan ciertas aplicaciones, voy a estar dispuesto o dispuesta a cambiarlo. Por el mismo, porque resultó bueno. ¿Ah? La obsolescencia programada. Bueno, eso es una idea que no cayó de la nada, sino que se crea y que genera, por tanto, ciertas emociones con respecto a las cosas que vemos y, por tanto, nos comportamos de una manera específica. ¿Ya? Entonces,
recapitulo: crisis, formas de pensar, sentir y también comportarse cotidianamente. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando en la charla? Hasta aquí usted puede decir, oye, me engañaron. Es que crisis, etimológicamente, es decir, el origen de la palabra significa una decisión. Entonces, si les digo yo espiritualidad para tiempos de crisis, uno podría traducir eso, espiritualidad para tiempos de decisiones. Hay que tomar decisiones. Porque la crisis no está pasando allá afuera, en el agua, en el aire, en la pérdida de biodiversidad, en los árboles, no, en el Polo Norte. La crisis está pasando aquí, en tu mente, en tu corazón y en tus prácticas cotidianas. En mi mente, en mi corazón y en mis prácticas cotidianas. Ahí está pasando la crisis. Miren, este libro que me estoy leyendo ahora, se lo muestro ahí, se llama El futuro por decidir. ¿Ya? El futuro por decidir. ¿Quién lo escribió? Cristiana Figueres. ¿Quién es Cristiana Figueres? Fue la gran artífice, el 2015, de lo que se conoce como el Acuerdo de París, es decir, el acuerdo mundial en la ONU de prácticamente todos los estados del mundo en que se comprometen y nos comprometemos a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Ya? Ella fue la gran artista, es una costarricense. Pero ¿por qué le cito este libro? Porque es muy interesante. El capítulo 2 del libro dice, mire, estamos caminando hacia este futuro. Oye, bastante como que no, y mejor que no llegar allá. ¿Ah? Y lo pone en el año 2050. Por ejemplo, dice, año 2050, antes de salir a la calle, tengo que checar cómo está la calidad del aire, según la contaminación, para ver si me tengo que poner mascarilla o no. Empieza a mostrar un futuro predecible en función de lo que la ciencia hoy día sabe. Pero el capítulo 3, que encuentro muy interesante, es el futuro que en realidad podríamos construir, que es muy distinto y que también está fundamentado en la ciencia. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando hablamos de tiempos de crisis, tiempos de decisión, me gustaría aquí traspasar la primera imagen, que es como un golpe de timón. ¡Pah! ¿Mm? A los que les guste navegar, por ejemplo, en el mar, saben que un pequeño golpe de timón, que aquí en el origen es menor, te va a llevar en el horizonte a un lugar muy distinto. ¿Mm? El otro ejemplo fue lo que aconteció con los mineros. ¿Se acuerdan de los 33 o no? Que estuvimos ahí 17 días todos expectantes. ¿Qué es lo que pasaba? Que llegaba una sonda y esa sonda empezaba a taladrar aquí. Resulta que la sonda de al lado, con una pequeña inclinación distinta, 1 kilómetro más abajo, va a un lugar muy distinto. Entonces, lo que estoy diciendo es que la espiritualidad te puede permitir a ti, a mí, a todos y todas, hacer pequeñas transformaciones en tu vida, pequeñas decisiones para intervenir tu manera de pensar, de sentir o vivir, que te van a llevar a un lugar futuro muy distinto al que estás ahora. Aunque no se note, aunque no lo veas, aunque no parezca, pero esos pequeños golpes cotidianos, semanales, para que introduzcas justamente prácticas, ideas, emociones, te pueden llevar a un nivel muy distinto de lo que estás viviendo. ¿Ya? Hasta ahí, Mariela, hazme así, vamos bien, no se entiende nada hasta acá. Ya, gracias. Entonces ahora, como les decía, lo que está en crisis es una manera de habitar el mundo. ¿Ya? Y a mí me gusta la palabra ecología mucho, porque viene de dos palabras, oikos, hábitat, casa, y logos, una reflexión, una palabra, un discurso sobre eso. Entonces, la ecología etimológicamente significa un discurso, una palabra sobre la casa, sobre el hábitat. Es decir, pensar, conversar sobre cómo habitar el mundo. ¡Wow! Suena abstracto eso. Pensar, conversar sobre cómo vivir todos los días. Que la inercia no te coma, que no me coma a mí, que no se te imponga una manera cotidiana de vivir sin más, sin que la reflexiones, sin que la pienses. Y que esa manera cotidiana de vivir tiene que ver contigo, una dimensión personal. Por ejemplo, la manera en que ocupas el tiempo, lo que haces con tu tiempo. Por ejemplo, también la manera personal de vincularte con las cosas, lo que compras, por qué lo compras, cada cuánto lo compras, dónde lo compras, etc. O, por ejemplo, una dimensión personal de tu manera cotidiana de vivir, las prácticas que te importan a ti,
todos los días, prácticas de silencio, prácticas de conexión contigo, etc. Hay una dimensión social de la vida muy importante. Estamos insertas en redes de personas. El acto de nacer, por ejemplo, es un primer acto comunitario. ¿Ah? Alguien me dio la vida. Entonces, de ahí nadie puede decir, no, yo estoy solo en el mundo. No, no, nadie está solo en el mundo. Estamos insertos en un montón de tramas, todos los días. Interactuamos cuando vamos a comprar, cuando salimos a la calle. ¿Cuál es mi manera de interactuar con las personas concretas? Las más cercanas, pero las que conozco menos. Las que me son más queridas y las que me son más distantes. ¿Mm? Y por supuesto que la manera cotidiana en la que tú vives también tiene una dimensión ambiental. Cómo te vinculas y relacionas con las cosas y otros seres, animales, pero también, delante escuché, se cortó el agua, el aire, etc. Entonces, la pregunta, insisto nuevamente, tiempo de decisiones, atreverse a tomar decisiones que intervengan desde el punto de vista personal, social y ambiental, formas de pensar, sentir y vivir. ¿Ya? Entonces, ahora les voy a proponer yo, déjenme ver, 1, 2, 3, 4 grandes ideas con ejercicios posibles, pero ustedes verán si les hace sentido y una cierta narrativa. Les voy a presentar el tema. ¿Ya? Se los digo al tiro. El primer tema es la gratitud. El segundo es el Shabbat, o dejar de hacer. El tercero es una palabra rara, le puse adrede para que captara atención. Simsum, una palabra judía, les voy a explicar, que es dar espacio a los demás. Y la cuarta palabra es ascesis, ¿ya? No se enreden, pero con eso lo atraigo, ojalá, en vez de alejarnos. La primera palabra, gratitud, ¿ya? La gratitud. Yo creo que aquí, ya, si hablamos de espiritualidad para estos tiempos de crisis, les diría yo, acá hay una palabra a escribirla en alguna parte de la casa o departamento. Gratitud. Personalmente creo yo que la gratitud es como la puerta de entrada a la profundidad espiritual. Eso es lo que yo creo. Es decir, sin gratitud nos vamos a quedar en el dintel, no vamos a poder entrar como la profundidad espiritual. Y el texto que les propongo un texto bíblico que es Génesis 3. Acuérdense, la historia Adán y Eva, aparece una serpiente, la serpiente les pregunta, oye, ¿así que no pueden comer de nada? Eva le responde, no, no, si podemos comer de todo, excepto de ese árbol. ¿Y por qué? Le dice la serpiente, no, porque si comemos de ese árbol, nos vamos a morir. ¿Y qué es lo que le dice la serpiente? Oh, es mentira, es mentira. Si ustedes comen de ese árbol, se van a volver como dioses, van a poder conocer el bien y el mal. ¡Pah! Comieron del fruto de ese árbol que estaba prohibido y conocemos lo que pasa. Aparece Dios y le dice, ¿qué pasó? Comimos del árbol, ya. Oye, se acabó, se van del paraíso, tu mujer le va a pisar la cabeza a la culebra te va a morder, y tú, varón, vas a trabajar la tierra con mucha dificultad, y mujer, tú vas a dar a luz con mucho, etc. ¿Ah? Entonces, en el origen de ese texto hay una prohibición. Pueden comer de todo excepto de ese árbol. El punto siguiente es la culebra, la serpiente, que les dice, oye, esta cuestión es una arbitrariedad por parte de Dios. Y el tercer acto de la escena es quiebre, conflicto, ruptura, expulsión. ¿Ya? ¿Por qué les pongo este texto? Para hablar de la gratitud. Porque ese texto, Génesis 3, si lo tienen a la vista, mejor, está hablando de que hay dos grandes maneras de recibir lo que se te regala, lo que se te da. Hay una manera de recibir eso que se te regala, que te conduce a la vida, a la plenitud, a dar fruto. Y hay una manera de recibir las cosas que se te dan, que más bien van a conducir a la ruptura, al conflicto, a la desunión, a la acusación entre las personas, etc. ¿Ya? Lo voy a decir de otra manera. El texto está resaltando, en primer lugar, la importancia del don, que de todo lo que se te da, se te regala. Esto ya es contracultural. Estamos en una cultura que enfatiza, aplaude y promueve, lo cual está muy bien, no me entiendan mal, está muy bien, el mérito propio, lo que yo me gano con mi esfuerzo,
lo que yo logro con mis capacidades, lo que mi búsqueda y trabajo me permite acceder, lo que se me debe como un derecho, aquello que tiene que ser reconocido por ustedes como fruto de justamente mi empeño cotidiano. Soy un hombre que se ha construido así, ya. Todo ese discurso lo conocemos, es muy importante, tiene su lugar de verdad, pero se nos puede olvidar que todo lo importante de la vida es finalmente un regalo, un don. Como si, sí, por ejemplo, la vida. Nadie tiene la vida autosustentada, es un regalo. En segundo lugar, la experiencia del sentido, que yo me levante en la mañana y experimente que tiene sentido lo que hago, me gusta, me atrae. ¿Cómo sé yo que es un regalo? Porque cuando no experimento eso, me encantaría apretar un botón y sentir sentido, pero no. Es una experiencia que no se puede comprar, pagar, no se vende en ninguna parte. La experiencia de que haya alguien que me ama y que me ama sin condiciones, me conoce en profundidad. Yo puedo, por supuesto, trabajar para que eso ocurra. Puedo hacerme disponible, acercarme a las personas, cortejar a alguien, no sé, pero finalmente la experiencia del amor es una experiencia de un regalo. La amistad, personas que me contienen, que me abrazan, que me acogen, que me sostienen, wow, es un regalo, un don. Entonces, vuelvo al punto, todo lo importante de la vida es un regalo, es un don. Y por eso la gratitud es tan fundamental. Ese momento de agradecer y tomar conciencia de que tú eres tú y yo soy yo, gracias a un montón de cosas, de seres, pero también de personas. Cuando desconozco eso, cuando se me olvida eso, cuando se me aleja esa percepción, es que puedo caer en lo que la serpiente propone como lenguaje. ¿Qué es lo que la serpiente propone? Fíjense, oye, ¿no pueden comer de nada? No, le dice Eva, si podemos comer de todo, excepto de ese árbol. ¿Ya? Entonces, el primer acto de lo que la serpiente propone es fijarse, en vez de todo lo que tengo, todo lo que me ha sido dado, fijarme en lo que no tengo, en lo que pareciera que me está prohibido, en lo que está más allá de mi alcance, en lo que quisiera, pero justo no me da. Entonces, focalizarse justamente en aquello que no está hoy día en mi vida. ¿Ya? Eso es lo que la serpiente propone en primer lugar. Le haces olvidar todo el jardín para fijar la mirada en ese árbol. Y lo segundo es que les dice, oye, es mentira que van a morir. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él, ¿ah? Que conozcan el bien y el mal. Entonces lo segundo que hace la serpiente es que uno desconfíe, es meter la desconfianza. Entonces todo lo que aparece como un límite, lo que está más allá de mi alcance, lo que hoy día no tengo, empiezo a desconfiar, que se me quiere privar de eso, que me correspondería de alguna manera, que yo lo tendría que tener, pero no está ahí. De hecho, la interpretación que muchos autores y autoras hacen de ese árbol, árbol del conocimiento del bien y del mal, es ese, que según como tú y yo nos comportemos frente al árbol, se va a conocer tu bien o tu mal. Soy yo el que se va a dar a conocer. Esto va a sonar abstracto lo que les voy a decir, pero lo voy a explicar. Y si no se entiende, Mariana, tú vas a hacer así, yo. Pero, ¿cuál es el sentido de este árbol? El árbol del conocimiento, que es una prohibición. El sentido es el siguiente. Lo que está diciendo el texto, te está diciendo, mira, todas las relaciones, todo lo importante de la vida, todos los regalos que te son dados, todo el don que tú recibes, siempre va de la mano con un límite. Dicho de otra manera, ese límite es propio de las cosas, de los regalos. No es algo ajeno, no es un límite arbitrario que a alguien se le ocurrió, no es que te quieran prohibir algo, sino que todo lo importante para que justamente te lleve a la vida, te conduzca a la vida, supone un límite que tiene que ser respetado. Ejemplo, nuevamente, la amistad. La amistad es un regalo, pero el regalo de la amistad viene siempre de la mano con un límite. Por ejemplo, la confidencialidad. Yo no puedo transgredir la confidencialidad. Es un límite propio de la amistad. Cuando yo transgredo la confidencialidad, se quiebra la amistad. Lo que el texto dice, se quiebra, hay ruptura.
Por ejemplo, el amor en pareja supone el límite de la fidelidad, tal como la pareja la entienda. Pero cuando se transgrede ese límite de la fidelidad al modo en que la pareja la entiende, se quiebra la relación. Es un límite que le es propio a esa relación. Y para que yo reciba el amor, tengo que ser fiel a ese límite. Entonces, lo que el texto está diciendo es que ese árbol, simbólicamente, representa ese límite. Está diciendo, Dios quiere que seamos sus amigos, pero para ser amigos de Dios, libremente hay que respetar un límite. Para ser amigos entre nosotros, libremente yo respeto la confidencialidad. Para estar en pareja conmigo, libremente tienes que respetar la fidelidad. Para ser amigo con Dios, libremente tienes que respetar el límite de ese arco. ¿Ya? Entonces, si tú recibes el don, respetando ese límite, hay vida. ¿Ya? Hay vida. Bueno, ya, no me alargo más. Ahora, quédense, nuevamente volvamos al tema de la gratitud. Yo les diría que aquí hay un ejercicio. Yo soy una persona que tiendo al pesimismo, por ejemplo. Entonces, yo de X años hasta la fecha, yo me obligué a mí mismo cada ciertos días a sentarme en la mañana, en la noche, y decir, a ver, ¿por qué cosas quiero agradecer? Personas, cosas que me han pasado estos días, situaciones que he experimentado, obligarme a buscar como un ejercicio diario o semanal, eh, aspectos de mi vida que me conecten con la gratitud, con lo que recibo y que es verdadero, con tanta vida que me es dada a través de personas, situaciones, experiencias, cosas. ¿Ya? Entonces uno podría sentarse, por ejemplo, también hacer una lista de las cosas que yo recibo, de la gente que me rodea. A veces estamos demasiado focalizados en lo que yo doy, lo que yo entrego, lo que no se me reconoce, todas las cosas que yo he hecho y que ustedes no ven, ya, pero es lo que yo recibo, lo que me he dado, no solamente mi autonomía, mi libertad, sino también aquellos que te sostienen. También uno podría preguntarse en esta lógica lo que tengo que respetar mejor, ciertos límites que debería respetar mejor conmigo mismo, conmigo misma, en la relación con los demás, en la relación con las cosas, para recibir los regalos, los dones que me están siendo dados, los que debo respetar. También uno podría hacer un ejercicio de hacer mi trama de dependencia, desde lo más abstracto, como les decía, yo dependo del agua, dependo del aire, dependo del suelo, cotidianamente, a las cosas más profundas de personas que están en mi vida cotidiana y de las cuales dependo, y me hace bien reconocer que dependo. ¿Ya? Bueno, esta es una primera idea que les propongo como espiritualidad para estos tiempos de crisis. La segunda, el Shabbat. ¿Ya? Shabbat es una palabra hebrea, ahí viene el sábado, que está en el relato de Génesis 1. Y dice el texto, y al ver Dios contempló, y Dios descansó. Lo que significa Shabbat es dejar de hacer. Es el sentido, eso significa Shabbat, dejar de hacer. Entonces no es simplemente un descanso como tirarse en el sillón con el control remoto, así como desparramarse, eh, sino que es el dejar de hacer para recuperar el sentido de lo que hago. Uno podría decir que el Shabbat, por lo tanto, está asociado a un cierto descanso contemplativo. Yo paro para contemplarme a mí, contemplar mis relaciones, contemplar la vida. Y entonces tiene que ver con conectarme con lo infecundo, con lo innecesario, no con lo productivo, sino conectarme con esa dimensión. Es una idea que el pueblo judío tenía muy arraigada, tenía el Shabbat semanal, pero también tienen el año sabático cada 7 años y tienen el jubileo cada 49 años. ¿Ya? Momentos especiales para parar, para conectarse justamente con el sentido. Si lo digo de otra manera, el Shabbat lo que quiere es que tú te conectes con la dimensión receptiva de la vida, con el sentido profundo de lo que vives, de lo que piensas, de lo que sientes. Eh, hay un teólogo luterano alemán, todavía está vivo, tiene como 95 años, Jürgen Moltmann. Él dijo, miren, el pueblo judío heredó
a todo el mundo, a todas las culturas, dos grandes, dice él, arquetipos o ideas. La primera, dice, es la idea del éxodo. Esta idea de caminar hacia un lugar prometido, atravesar un desierto, disponerse a dejar lo que tengo para ir a otra parte. Es una idea, dice, muy potente, que moviliza y ha movilizado a muchas personas. Dice, pero la segunda idea, igualmente importante, es el Shabbat. Dejar de hacer, parar, conectarte con el sentido. Si el éxodo nos vincula con una liberación exterior, caminar hacia un lugar, el Shabbat te conecta con la liberación interior. ¿Mm? Conectar, liberarte internamente, ganar en quietud, en serenidad, en descanso. Dicho así, es preservarnos del activismo vacío. A veces nos llenamos de cosas, tenemos miedo a estar tranquilos y tranquilas. Parar y escuchar lo que estamos sintiendo y pensando aquí y ahora. Es decir, es saber estar aquí y ahora. Yo, por ejemplo, esto lo hablo mucho, vuelvo al celular. ¿Están fijados esa gente con la que uno está siempre como que la realidad estuviera pasando en otra parte? Y me conecta. Entonces se cae WhatsApp, es un drama, porque la realidad me dejó de contactar. Entonces, la capacidad de estar aquí y ahora con ustedes. Shabbat. Entonces, aquí nuevamente una pregunta, ejercicio. ¿Cuáles son tus espacios? ¿Cuáles son tus momentos? ¿Cuáles son tus ritmos que te permiten justamente dejar de hacer? Shabbat, conectarte con el sentido. Pueden ser espacios de meditación, pueden ser rutinas de ejercicio, pueden ser momentos de oración, prender una vela, escuchar música, lo que tú quieras, visitar un lugar, pero hazte la pregunta, ¿cuáles son, insisto, espacios, momentos, ritmos, dinámicas que me conectan con mi Shabbat, con mi dejar de hacer, me permiten justamente conectarme con el sentido? De hecho, es en el Shabbat, en ese momento en que uno aprende a nombrar las cosas. ¿De qué les puse eso? Es tan importante, ¿eh? Los psicólogos hablan de la alexitimia. ¿Qué? Lexos, es sin en griego. Lexos, sin palabras, alexi, timia, timos, los sentimientos, sin palabras para las emociones. Esa persona no tiene palabras para nombrar sus emociones. Lo único que experimentan es alegría y tristeza. ¡Wow! Cuando les falta matiz interior. Aprender a nombrar. Y uno aprende a nombrar lo que le pasa internamente en el momento del Shabbat. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Cuáles son las ideas, por ejemplo, que estas últimas 2 semanas más he pensado, que han estado ahí en mi disco duro? ¿Cuáles son las emociones que me han habitado estos 15 días? Las más importantes, porque uno experimenta muchas cosas: rabia, contentamiento, alegría, tristeza, optimismo, pesimismo, ya, pero las más profundas, las que han estado ahí como de fondo. También uno se puede preguntar, ¿qué me está haciendo falta nombrar de mejor manera? Cosas que estoy viviendo, que me están pasando. ¿A qué necesito ponerle palabras más precisas? Lo que siento, lo que quiero, lo que me molesta, etc. No sé si han visto cuando uno hace estas dinámicas que le hacen escribir una palabra y después hacen como mapas de palabras. ¿Han visto que aparecen palabras chiquititas y unas grandes según lo que la gente escribió? Eso podría ser un ejercicio. ¿Cuál es mi mapa de palabras estas últimas 2 semanas? Si yo hiciera ese mapa, ¿cuáles son las palabras que me aparecerían como en grande, según lo que me está pasando, estoy viviendo? ¿Ya? Bueno, vuelvo a esto. Es una segunda idea, imagen, narrativa y prácticas que les propongo para estos tiempos de crisis, el Shabbat, tan importante. La tercera, y tomé de adrede esta foto, tiene que ver con la pandemia. Dice, mantener la distancia es a veces la manera más heroica de demostrar amor. ¡Oh, qué difícil, pero es verdad! Entonces la idea que les propongo, otra palabra extraña, simsum. ¿Qué? Se lo voy a explicar ahora, una palabra hebrea también. Dar espacio a los demás. ¿Ya? ¿De dónde viene esta palabra? Esta palabra es una palabra hebrea que la ocupaban los judíos para explicar lo siguiente. Miren, decían, la pregunta era, ¿cómo es posible que Dios, siendo tan majestuoso, tan poderoso, logre habitar un espacio como el templo judío? ¿Ya? Esa es la pregunta. Entonces ellos hablan del simsum.
Dios tuvo que contraerse. Tuvo que contraerse para poder habitar un lugar preciso. Pero resulta que en el siglo XVI hay un místico judío, Isaac Luria, no pueden mirarse quién, Isaac Luria, que trajo esta palabra, el Tzimtzum, para explicar otra cosa. Dijo, ¿cómo es posible que Dios cree todo el mundo desde la nada? ¿Cómo aconteció la creación desde la nada? Entonces, él dice, Tzimtzum. Lo que Dios tuvo que hacer es replegarse un poco, dar espacio para que existiera la realidad, la creación. Dios infinito tuvo que contraerse un poquito, dar un poco más de espacio, retirarse para que pudiera venir a la existencia el mundo. Dicho así, Dios crea no solamente haciendo cosas, nombrando cosas, sino que Dios también crea dejando ser, dando espacio. De algún modo, retirándose. Ahora, lo interesante es captar que retirarse o dar espacio no es de ninguna manera desatender, no querer, no involucrarse. Insisto, ese acto Tzimtzum de retirarse o dar espacio no es de ninguna manera desatender, no querer o no involucrarse. Sino, como dice acá, a veces es la expresión más profunda del amor, una manera de dar amor, dar espacio. Entonces aquí uno ya podría preguntarse a qué debiera dar espacio, a quién o a qué quisiera dar espacio en mi vida hoy día, o a quién quisiera dar espacio, a quién debiera dar espacio en mi vida. Personas, cosas, dinámicas, etc. También uno podría preguntarlo de otra manera, como un ejercicio de espiritualidad importante. ¿Quién me da espacio a mí? ¿Quién me permite ser? Lo interesante es que este acto de dar espacio, insisto, que no es para desatender, no querer y no involucrarse, pero ese acto de dar espacio, una suerte de paso hacia atrás, permite algo muy profundo que en el texto de Génesis 1 también aparece. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Cuando doy espacio y me retiro, soy capaz de reconocer lo bello y lo bueno que hay en otros, en otras, en cosas que están pasando también. Por eso es una manera de leer la realidad también. Uno dice, ser capaz de dar un paso hacia atrás para intervenir mis formas de pensar, anquilosadas, mi manera de sentir, espontánea, y lo que hago todos los días, dar un paso para atrás para reconocer lo bello y lo bueno que está pasando, aun cuando me insegurice, me genere incertidumbre, me genera ansiedad, reconocer lo bueno y lo bello en las personas, en las cosas, en los lugares, en las dinámicas que están pasando. Al mismo tiempo, otro aspecto de esto, se dan cuenta de dar espacio sin zoom, una dimensión muy importante de la espiritualidad, lo voy a decir así, es aprender a dejar ir, o aprender a decir adiós. Wow, esto es fácil decirlo, no me costó nada decirlo, pero vivirlo, y tiene que ver con esto, con decir como, chao, chao. Uno le dice chao a personas en la vida, de diferentes maneras, personas que fallecen, o uno le dice chao a personas con las cuales he tenido una relación muy intensa en ciertos momentos de mi vida, y después por diferentes razones nos alejamos. Aprender a decir chao. Uno le va diciendo progresivamente chao a los hijos y a las hijas. Le voy diciendo chao a lugares, a cosas. También le tengo que decir chao a Dios a lo que no fue, a lo que ya no fue, ¿no? A lo que soñé, a lo que quise, no fue. También decirle chao es un ejercicio, digo yo, de Simpson, muy importante, no fácil. Y si les pongo un ejemplo ahora más social, piensen que en esto estamos hoy día como país, cuando estamos conversando sobre una nueva constitución. Por una parte estamos haciendo una especie de Shabbat, paramos para recuperar el sentido de nuestra vida en sociedad, volver a conversar sobre los grandes valores, y este ejercicio nos está suponiendo cierto simsum, es decir,
dar espacio para escuchar voces, para ver, reconocer lo bello y lo bueno, más allá de lo que yo pienso y de lo que yo siento, y reconocer lo bello y lo bueno en otros y en otras que aparentemente piensan de un modo tan distinto al mío y que sienten, parece, de un modo tan distinto al mío y que se comportan de una manera distinta, pero sin sum, para encontrarnos. Ya. Y lo último, para no alargarme, voy a, entonces, para terminar en la hora, la cuarta palabra narrativa con prácticas concretas es la ascesis. ¡Wow! De nuevo una palabra rara. ¿De dónde viene esta cuestión? Ascesis, en griego, askesis, significa entrenamiento. ¿Qué significa? Entrenarse. El entrenamiento. Originalmente, este entrenamiento estaba asociado en el mundo griego a la parte física, era propio de los deportistas. Entonces la ascesis, la ascesis, tenía que ver con entrenar el cuerpo para participar, por ejemplo, en las Olimpiadas. ¿Ya? Hasta el día de hoy, los deportistas experimentan esto, tienen que hacer un trabajo corporal arduo todos los días. Progresivamente, eso que originalmente era asociado a la parte física, se fue trasladando en el mundo latino, romano, a la dimensión más espiritual o de las virtudes. Entonces, el entrenamiento ahora no era entrenar el cuerpo, sino que era entrenarse en las virtudes. Por ejemplo, la sobriedad. Por ejemplo, abstenerse de ciertos alimentos, o beber con moderación, o comer con moderación. ¿Ya? Entonces, se trasladó. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Es que al comienzo del cristianismo, esto fue algo muy importante para las primeras comunidades. La pregunta que se hicieron ellos fue la siguiente: oye, ¿cómo somos una religión perseguida? ¿Mm? Durante 3 siglos, 300 años fuimos una religión perseguida. ¿Cómo podemos vivir en este mundo romano marcando nuestra diferencia? ¿Mm? Vivir de una manera distinta. Entonces, ahí surgió la ascesis. En ese momento, las ascesis que exploraron estos hombres y mujeres tuvo que ver con, por ejemplo, la fuga mundi, se fueron de las ciudades, o, por ejemplo, con el ayuno, el modo en que se alimentan, o la bebida, por ejemplo, el dejar de beber, o la abstinencia sexual, o la intervención del sueño, etc. ¿Ya? Esto es lo que pasó al comienzo, en los primeros siglos. Hoy día, nosotros, creo yo, nosotras, no tendríamos que intentar hacer eso. Eso les pasó a ellos, en su mundo, con los romanos. Hoy día, en nuestro mundo, hay muchas personas que practican, sin saberlo, esta dimensión más ascética. Por ejemplo, la cultura de la dieta. Conocen personas que están como pensando siempre, los gramas, la cuestión, o hábitos de alimento, comer cosas orgánicas, marcar una postura ética, que no me alimento de carne, etc. O las personas que hacen rutinas de entrenamiento para que su cuerpo responda a ciertos como ideales de tonificación, no sé. Esto está muy presente. La pregunta que yo creo que nos tendríamos que hacer desde el punto de vista de la espiritualidad es ¿en qué me gustaría entrenarme a mí? Una nueva manera de vivir. Para intervenir también mi pensamiento, mis emociones y mis prácticas. A mí, cuando estoy en un espacio como este, siempre me dan ganas de decirle, ya, ¿sabe qué? Se acabó la charla, vamos a quedarnos aquí 2 horas más, es un ejercicio, tranquilo, no va a pasar, pero nos vamos a quedar 2 horas más para ponernos de acuerdo en 2 o 3 cosas que vamos a empezar a hacer distinto nosotros. Prácticas distintas. Vamos a empezar a hacer algo de una manera distinta. Podría tener que ver en la relación entre las personas, podría tener que ver, por ejemplo, mira, vamos a preocuparnos de la hospitalidad al migrante. Estoy inventando hospitalidad al migrante. ¿Ah? Estoy poniendo un ejemplo concreto que conocí en Francia, donde se organizaron familias y se transformaron en casas de acogida de migrantes, temporariamente. Entonces, pongámonos de acuerdo, pero entrenarme en nuevas formas de vivir, no dejar que me la gane la inercia, lo que de alguna manera es impuesto por lo que debiera ser, por los prejuicios, por la forma de mirar la realidad, y atreverme a entrenarme en nuevas formas de pensar
de sentir y, por supuesto, de vivir. Este vivir distinto no es tan sencillo, supone comunidades, redes de comunidad, donde yo me sostengo con otros y con otras que vamos construyendo justamente nuevas formas de vivir. Ese fue el sentido de los primeros cristianos. Querían sentirse en comunidad. Cuando leemos en los Hechos que ponían todo en común, imagínense lo contracultural que era eso en ese momento. Entonces, intentar, nos tendríamos que preguntar nosotros también, hoy día, en todas estas crisis que estamos viviendo, eclesial, pandémica, ecológica, ¿qué quisiéramos hacer distinto? ¿Qué quisiéramos pensar de otra manera? ¿Qué quisiéramos sentir de una manera distinta también? Aquí yo les puse tres experiencias posibles que tienen que ver con lo que hemos vivido en la pandemia. Para justamente mirar esa experiencia haciéndonos la pregunta cómo vivirlas de una manera diferente, la rutina, aquello que me genera como tedio, la monotonía, lata, lo de siempre, esta experiencia de que no hay sorpresa ni novedad en mi vida, como hay una película que se llama El Día de la Marmota. Se despierta este periodista todos los días en el mismo día. Chuta, al comienzo muy simpático, después terrible. Esta experiencia de la rutina, como que va careciendo de sentido lo que hago. ¿Qué hago yo con mi rutina? A veces tenemos técnicas de evitación. Evito, me lleno de cosas para sentirme útil, como que realmente me necesitan la gente, las personas, el mundo. Es una estrategia para no encontrarme con mi rutina. Bueno, ¿qué hago yo? A veces también la experiencia de la frustración, con lo que no puedo, con lo que ya no me resulta como antes, con el esfuerzo que no es recompensado, con los deseos que no se cumplen, eventualmente con el fracaso, etc. ¿Qué hago yo? ¿Cuáles son mis estrategias para vivir una experiencia tan concreta como la frustración? A veces da pudor, las maquillamos, no me quiero decir, oye, no puedo esto, no me resulta, no lo sé, fracasé, me fue mal, no sé. Todo el mundo esto de la frustración. Y por último, la incertidumbre, que ha sido tan marcada en este tiempo. El no saber, el no controlar, es la experiencia del no control. Más allá de lo que yo quiero y puedo. Una apuesta, pero que no conoce el resultado. ¿Ya? La incertidumbre a veces genera ansiedad, miedo. A otras personas les genera el deseo de controlar, justamente como que hagamos algo para que esta cosa la controlemos realmente. Otras personas apuntan al fatalismo, como que como no sabemos, parece que esto va realmente cada vez peor. O incluso técnicas de, entre comillas, adivinación, como que preferiría que alguien me dijera un poco qué es lo que viene para adelante, no sé, a través de las cartas, de otra manera, pero que me cuenten un poco lo que viene. ¿Cuáles son mis propias estrategias para lidiar, conversar con la incertidumbre que ha estado, insisto, tan marcada hoy en día en la pandemia? Tenemos mucha incertidumbre desde el punto de vista social, pero también personal. Lo que está de fondo es lo que les decía en el libro, El futuro por decidir. ¿Ya? Recuperar la propia agencia, que recuperar la propia capacidad de hacer la esperanza. Y para esto no hay edad. Para esto no hay edad. Nunca es tarde para intervenir formas de pensar, de sentir y de vivir todos los días. Nunca es tarde para transformar cosas que yo pienso, para modificar emociones, sentimientos, para intervenir eso y también para comportarme de un modo distinto en la vida cotidiana. Es una ilusión, a mi modo de ver, cuando uno dice, no, los jóvenes, las nuevas generaciones. No, 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 no. Tú, yo, todos, todas. Nunca es tarde. Y por eso es importante que todos y todas nos preguntemos por cómo yo estoy viviendo mi espiritualidad en estos tiempos de crisis, de tal manera que me nutra, me permita ser un mejor hombre o mujer. Yo experimente que voy hacia una profundidad y realmente mi espiritualidad me permite como vivir ese alimento de mi mujer o de mi hombre interior, me permite atravesar
todo lo bien cotidiano con cierta serenidad. Entonces, por eso les propongo, les decía ahí, primero la gratitud, como una clave fundamental, el Shabbat, parar para recuperar el sentido de lo que hago, el Tzimtzum, dar espacio, pero también aprender a decir adiós, y por último, esta capacidad de justamente educarme, entrenarme en nuevas formas de pensar, de sentir y de vivir. Bien, eso es lo que yo les proponía hoy día. Espero que no estén todos durmiendo, ahora que dejé de compartir pantalla. Y Mariela, te doy la palabra a ti. Gracias, Román. Hemos visto que no hay muchas preguntas en el chat, así que, y no somos tantos tampoco, así que si alguien tiene algún comentario o quiere hacerle alguna pregunta a Román, yo creo que simplemente podemos abrir ordenadamente el micrófono y, en fin, hacer un comentario o hacer una pregunta o qué sé yo. Yo, a raíz de lo que decías recién nomás, Román, a raíz de lo que decías recién, de esto, de que nunca es tarde para aprender, yo de verdad que en nuestro público, en la Fundación, tenemos muchos adultos de la cuarta edad, así de 80, 90 años, y ha sido maravillosa su incorporación a la tecnología, cómo aprendieron a usar el Zoom, cómo se conectan, cómo comparten, en fin, de verdad que es un logro enorme. Ahí están levantando la mano. Carola Reyes y después la Coté. Hay una pregunta de Isabel Cristi en el chat que dice, ¿me puedes explicar el abuso de conciencia? Activa tu micrófono, Román. Sí, pero ¿quieren que responda una a una o juntamos dos o tres preguntas y ahí prefieren mejor así? Bueno, esa es una y yo tengo otra aquí también que dice, cuando hablaste de la gratitud y de todos los dones importantes que tienen un límite, me gustaría preguntarte cuál sería el límite de la amistad con Dios. Eso, esas dos preguntas mientras tanto. Bien, entonces, bueno, yo no, el abuso de conciencia lo nombré cuando hablamos de las crisis. Lo voy a decir así, el abuso eclesial, porque el abuso es un fenómeno que obviamente trasciende a las fronteras eclesiales y está tremendamente presente en otras instituciones de la sociedad, pero el abuso sexual es el que ha sido en los últimos 15 años más visibilizado, estudiado, comprendido, y de esa manera también se ha buscado justamente resguardar los distintos espacios. Está menos estudiado, menos comprendido y menos visibilizado tanto el abuso de conciencia como el abuso espiritual, vamos a decir. ¿Ya? Hay publicaciones también recientes, pero el abuso de conciencia tendría que ser definido, yo no soy experto en este tema, pero lo definiría en este sentido. El abuso de conciencia tiene que ver con suplantar o incidir indebidamente en los procesos decisionales de las personas, ya sea a través de estrategias de manipulación, de culpabilización, de pérdida de libertad, etc. Pero el punto es ese, es decir, que se busca suplantar el ejercicio de discernimiento de la persona o de coartar la libertad justamente decisional. Entonces, ejemplos serían muchos que podría dar. Y después, el límite, lo voy a decir de esta manera para darme a entender. La noción de límite que le estoy proponiendo es algo que viene de la mano con el regalo que me es dado. Es decir, no es simplemente, les voy a poner otro ejemplo, no es simplemente un límite como jurídico, que hay un montón. Es decir, por ejemplo, no puedo ir más allá de cierta velocidad cuando manejo. Eso es un límite jurídico. O hay límites también, por ejemplo, más bien naturales. No podemos contaminar más el aire porque, o sea, son límites que tienen que ver con los procesos naturales. Hay límites que más bien tienen que ver con la falta de conocimiento, un límite, no conocemos eso. O un límite también, por ejemplo, ético, un límite ético, no robarás, ¿ya? Yo estoy hablando de límite en un sentido distinto, que es aquello que tengo que respetar para que
el regalo que se me está dando sea recibido en plenitud. Es decir, aquello que tengo que respetar para que lo que se me ofrece me dé vida verdaderamente. ¿Ya? Por eso les decía, si la amistad tiene el límite de la confidencialidad, es decir, viene de la mano, para que yo reciba la amistad verdaderamente tengo que respetar esto. Si no respeto esto, la amistad se diluyó, ya no la recibí en profundidad. El amor en pareja, si yo no respeto la fidelidad tal como la entiendo con mi pareja, finalmente no voy a recibir ese amor que me está siendo dado. Se va a quebrar en algún momento. La transgresión va a comportar en la pérdida. Pensemos en la maternidad o la paternidad. Uno puede decir, ser padre o ser madre tiene un límite que va a la mano, que es justamente dar espacio a la otra vida. Y cuando yo transgredo eso, finalmente se van produciendo procesos muy complejos que no permiten que la paternidad o la maternidad sea un regalo o un don recibido para la vida, para el hijo o la hija. Entonces, ¿cuál es el límite en la relación con Dios? Lo que yo decía es que ese árbol, lo que está diciendo es que no se puede ser amigo con Dios o amiga a la fuerza. Nunca, nunca. Entonces, yo tengo que libre, y eso yo creo que bíblicamente es muy importante. A Jesús nunca lo van a ver doblándole el brazo a alguien, empujándolo, manipulándolo. Siempre invita, oye, sígueme. Si quieres, sígueme. Fíjense, no van a ver nunca a Jesús, insisto, manipulando, diciendo no sé qué. No, no, si quieres, sígueme. Eso es lo que diría. Y de pasada, aquí alguien me puso un mensaje privado, pero digo, sí, Maite Guri es mi tía. Ya, de Curicó. No sé quién es Paz, que por aquí. Aprovecho de responder. Gracias, Román. María Lacoté, Isabel después, y tiene abierto después el micrófono Alfredo y María Paz por si quieren preguntar algo, pero Lacoté primero y después Isabel. Coté. Hola, buenas, ¿se escucha bien? Sí. Sí, ya había tenido la posibilidad de escucharte, Román, en el diplomado, así que ha sido una profundización para mí este espacio, gracias a la Fundación. Estaba pensando al principio, dejé un comentario, pero lo voy a hacer más breve, que una de las formas que para mí están en crisis es de pensar la realidad o aspectos de la realidad de forma parcelada o separada. El mundo o el entorno te enseña que por un lado está la familia, o te enseñaba por un lado está la familia, por otro el trabajo. Ahora yo estoy en teletrabajo y veo que mis compañeros con hijos y todos están en el trabajo y se escucha atrás el hijo, que está la familia. Para mí está en crisis esa forma de ver la realidad o aspectos de la realidad de forma parcelada. Por un lado lo laboral, por otro lado creyente, lo ambiental, etc. Y lo otro pensaba yo como una pregunta, si a ti si me pudiera aportar más, cuando dices de todos estos puntos que hay que profundizar, me preguntaba si es importante también la motivación y el fondo de que por qué hago algo. Por ejemplo, yo puedo soltar una situación de una persona por egoísmo o la puedo soltar para que me ayude a crecer y ayudar a crecer a otras personas. También a mí, o me ha pasado también que puedo soltar actividades, hay días que no he tenido ninguna actividad y me he sentido más agobiada internamente que los días en que he tenido otras, pero las he podido vivir de forma profunda y sin llenarme de activismo, aunque he tenido prácticamente más cosas que hacer que otros días. ¿Qué tan importante es la motivación y las razones de fondo que hay para tomar estos puntos? Gracias. Dos cosas diría María José, siempre atención como de agotar tus preguntas, digamos, o sea, podríamos todos aportar en lo que tú señalas. Lo primero sí, yo creo que la pandemia, por ejemplo, ha mostrado con mucha más claridad que esa mirada parcial de las personas es injusta, digamos, y que efectivamente es parcial, digamos, o sea, todos nosotros y nosotras desempeñamos distintos roles según los contextos en los que estamos y los grupos en los que nos insertamos, pero finalmente somos personas unificadas. Por ejemplo, yo soy profesor universitario y este sistema online me ha permitido ingresar a la intimidad de los estudiantes, porque uno va a la casa de ellos. Ellos también ingresan a mi casa. Eso genera pudor, incluso en el mundo del trabajo. Antes éramos como todos neutros en un lugar físico, nadie sabe nada del otro, y de repente ahora le vemos la cocina, pasa la mamá por detrás que está cocinando, pasa el gato. Entonces, creo que también ha sido una oportunidad para humanizar mejor y comprender mejor los circuitos cotidianos de las personas. Hoy no te voy a molestar porque estás en tu casa, o sea, ya, ¿cuál es tu horario de trabajo? Entonces,
yo también estoy de acuerdo que esas miradas como parceladas de las personas son equivocadas o insuficientes. Yo no tendría que decir lo mismo a nivel más social, cuando nos quieren contraponer, por ejemplo, por una parte entre el desarrollo económico de una localidad y la superación de la pobreza, o el cuidado de la naturaleza y la preocupación por la sustentabilidad. Cuando oponemos esas cosas, estamos teniendo una mirada parcial, porque justamente son procesos tremendamente interconectados. Dicho de otra manera, no se puede superar la pobreza y desarrollar un lugar sin preocuparnos justamente de la sustentabilidad. Y no hay sustentabilidad verdadera que no incluya a las personas y su forma de vivir y también su plenitud. Y lo segundo, yo diría, claro, justamente creo yo que la conversación que le estoy proponiendo, uno de los aspectos importantes es poder tomar contacto con las propias motivaciones, que son propias. Y después yo veré qué hago con esas motivaciones que están en mí, de por qué hago las cosas, por qué me importan. Pero justamente creo que es clave cuando yo hablaba del Shabbat, aprender a nombrar. Una de las cosas que tengo que eventualmente aprender a nombrar es aquello que me mueve, que me motiva, el por qué quiero, sabiendo que estamos muchas veces atravesados y atravesadas por la ambigüedad y que no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo que son muchas las motivaciones, que a veces no, parecen que no van todas alineadas, pero hay que sentarse con calma y escuchar aquellas que me son más profundas. Y no tenerle miedo cuando también descubro motivaciones que me asustan más o que me parecen, entre comillas, como menos lindas de mostrar o menos puras. No, eso somos nosotros. Entonces la espiritualidad también nos va permitiendo procesar motivaciones, ordenarlas, para darle cauce a aquellas que me parecen más profundas, que más me representan y que quiero darle más tiraje, por decirlo así, sin desconocer las otras. Eso diría. Gracias, Román. Isabel. Ya, Román, gracias por tu presentación. Y dentro de estas 4 ideas que tú nos presentaste, me llamó mucho la atención esta idea del Tzimtzum, ¿ah? El dar espacio. Y me gustó mucho que dijiste que Dios, para crear desde la nada, tuvo que contraerse, tuvo que retirarse para dar espacio a la creación. Eso me lleva, y con un gran amor, con un amor profundo, eso me lleva a pensar en nuestra institución iglesia de hoy. ¿Tú crees que esta institución iglesia tiene la intención o se ha contraído o se ha retirado un poco para darnos espacio a los laicos? ¿O por otro lado, se ha retraído tanto que no ha tenido ninguna participación en la crisis que estamos viviendo? Esa es una cosa que me surgió en el momento que hablaste del Tzimtzum. Y gracias. Pucha, una pregunta, me atravesó como una espada la pregunta, me voy a decir algo antes, que esta idea del Tzimtzum para explicar la creación tiene también sus límites, o sea, esta idea es bien criticada también, por eso tómelo como una metáfora, porque también es importante comprender que Dios no está compitiendo con nosotros. Entonces, para que yo sea más libre, Dios no tiene por qué retirarse. ¿Ya? Esa es una crítica que se hace, es decir, que Dios no tiene por qué salir por decir así, salir del escenario para que yo verdaderamente sea libre. O sea, finalmente soy libre gracias a Dios. Pero como imagen es muy bonita y tiene su lugar de verdad. Pucha, honestamente no me atrevería a hacer un juicio como universal de lo que está aconteciendo. Lo voy a hacer a nivel local, ¿ya? Porque la iglesia, primero como palabra, nos involucra a todos. Entonces, si más bien hablamos como iglesia institución, la jerarquía en todas sus formas, incluido también los párrocos, no sé, las parroquias. Si lo miramos a nivel local en Chile, yo tendría otro diagnóstico. No lo sabría decir en términos de retirada o presencia. Diría que todavía lamentablemente hay disparidad en el diagnóstico. Y eso creo yo que todavía afecta mucho. Es decir, todavía no hemos logrado tener institucionalmente un diagnóstico más común. Partiendo, por ejemplo, con los obispos. Entonces, si uno junta a todos los obispos y les pregunta
¿Qué es lo que ha pasado con el tema de los abusos? Va a encontrar 3 o 4 versiones que son bastante distintas. Desde, por ejemplo, la versión que va a decir, mira, aquí estamos enfrentados a problemas sistémicos, hay cosas estructurales que hay que revisar, por ejemplo, el clericalismo, el espacio que tienen las mujeres en los procesos decisionales, el lugar de los laicos en la institución. Eso va a ser una versión posible, hasta, por ejemplo, en el diagnóstico también todavía uno va a encontrar con otras versiones que van a decir, aquí lo que pasó es que algunos individuos patológicamente enfermos infiltraron la institución, lo que hay que hacer es identificarlos, expulsarlos, juzgarlos y se acabó el problema. Un poco una mirada como de la manzana podrida, que estaba podriendo el cajón, pero al sacarlas se acabó el problema, ¿ya? Entonces, pongo esa mirada. Entonces, yo creo que eso, creo yo, produce en parte lo que tú comentabas como que puede ser percibido como una retirada de la institución. ¿Sí? Porque hay menos fuerza para tener una palabra conjunta más decidida. Eso es lo que yo diría. Y bueno, esa retirada o el movilismo tendría que, ojalá no afectarnos a los laicos, laicas, sino que también seguir las transformaciones que se necesitan. Gracias, Román. No sé si Alfredo quiere decir algo, que abrió su micrófono, pero contigo estaríamos terminando, Alfredo, ¿o lo abriste nomás? No, mira, quiero ser muy corto, pero sí ir un poco más al fondo. Cuando hablamos de una iglesia que se retira, estamos señalando que la iglesia, seguimos siempre con el concepto de la jerarquía. Y el problema llevado de esa manera llega a que Dios entonces, los sacerdotes, son dones, porque reciben un don de Dios. O sea, ellos son un don. Así se está creyendo, eso tengo que decirlo fuertemente. Y eso es lo que hay que, en este momento, cuando hablamos de la crisis, yo cambiaría la palabra crisis porque estamos en el momento del kairos. Y eso hay que entenderlo bien. Estas cosas que están pasando es para que todos de nuevo empecemos a pensar, porque la iglesia no es solamente Roma. La iglesia somos todos los que queremos, los que creemos que hay un solo Dios. Pues, ¿eh? Porque eso tenemos que lograrlo. Decimos hay un solo Dios. Luego, si hay un solo Dios, es un Dios para todos. No es solamente para los cristianos. Bueno, eso es lo que esa reflexión quería dejarla volando, dando vuelta, porque estamos en el momento del kairos, que es diferente a ver la crisis, sino que estamos en el momento que algo está pasando y es para bien. Pero bien cuando estamos todos, no cuando hay solamente algunos inspirados. Y ustedes lo que han hecho, estas mujeres, porque esto hay que hacerlo así, hay que decirlo claramente, un grupo de mujeres como de ustedes, la fundación, ha abierto un camino y empecemos a caminar juntos. No. Gracias. Muchas gracias. Estoy muy de acuerdo, Acentuaría lo que decía justamente. Estoy de acuerdo con, uno también podría hablar como de kairos, pero ahí viene la pregunta fundamental. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí es donde cuesta ponerse de acuerdo para identificar aquello que eventualmente Dios está llevando adelante en la realidad. Entonces, mientras no tengamos una mirada más conjunta de aquello que se está impulsando como nuevo, claro, el kairos no termina de dar todo su fruto. Bueno, ya estamos en la hora, así que vamos a ir terminando. Quiero darle muchas gracias a Román por su presentación. Ha sido sin duda muy interesante, ¿verdad? Bueno, y nos ha dejado la tarea de aprender, agradecer, a parar, de dejar ir, de necesitar menos. En fin, grandes tareas a las que sin duda es muy bonito recibir el desafío. Agradezco también a todas y todos a quienes se unieron a Zoom o a YouTube para estar presentes.
Y sí quiero dejarlos a todos invitados a nuestra próxima charla gratis, que será el martes 9, por una excepción, porque la persona no podía el día lunes. La próxima charla gratis va a ser el día martes 9 de noviembre, así que ahí también los esperamos a todos. Muchas gracias, Román, y gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Román, excelente. Chao, chao, que estén bien.